Good morning. Marta, si vols. Ah, no, Maria Cinta, pensava que introduïes tu avui. ¿Sí? Bueno, No, fes tu, fes tu. vale, pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy ya sabéis que es el último día de curso lectivo y vamos a seguir con el tema que nos trajo ya el pasado viernes Jordi Hernández, pero hoy tocaremos más el tema psíquico. Entonces, él ha elegido de nuevo unos párrafos que nos va a leer a continuación y luego ya nos introducimos en el debate. Venga, adelante, Jordi, cuando quieras. Jordi, si quieres, puedo compartir el texto o si, Sí, por si no hace como falta. quieras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo veis? Vale, gracias. Vale. Bueno, un poco vamos a seguir con el tema del dolor, dado que la semana, bueno, la última vez, la última sesión, tratamos el tema del dolor más la parte física. En esta ocasión trataremos más el tema del dolor psíquico. Y para ello hemos seleccionado un par de fragmentos que, como muy bien pone aquí, es de la obra de Katsumi, El movimiento vital, y en concreto las páginas 135 y 139. Que paso a leeros. El lenguaje TPE. Trastornos psíquicos o mentales que reemplazan la precisa relajación de la tensión parcial excesiva. Continúo exponiéndoles como la tensión A, que no se expresa, se transforma en TPE en un intento de lograr la relajación general. Ahora lo haremos desde un punto de vista de las diferentes manifestaciones psíquicas. Observaremos algunos aspectos genéricos, aunque el asunto es sumamente complejo. Y es verdad, de la complejidad que tiene todo el asunto, ahora os leeré la parte de la ansiedad y la impaciencia, y no leeremos todos y cada uno de los puntos. Nos centraremos en el que nos ocupará hoy. Bueno, la ansiedad, la impaciencia y la inquietud. Ansiar algo es desear que algo que queremos llegue lo antes posible. La pareja, el cumpleaños, las vacaciones, etc. La ansiedad puede estar también relacionada con la necesidad de despejar una incógnita, el resultado de un examen, si se recibirá una llamada deseada, el resultado de un diagnóstico después de unas pruebas médicas, etc. Cuando queremos conocer el futuro próximo, nos ponemos impacientes. Según sea aquello que se espera, intervendrán diferentes OSEIs, pero en todas ellas estará participando la OSEI frontal, propia del sistema respiratorio que actúa mediante la región FE periférica de la CBP. Y aquí hace referencia a unas cuantas de las patologías o de las cosas que están relacionadas con la psique, como la angustia, la claustrofobia, el complejo, la inseguridad, la depresión, el desasosiego y la intranquilidad. Pero hoy os voy a invitar a hablar del dolor del alma. Y del dolor del alma, Katsumi dice: el inmenso peso de este sentimiento es el que nos hace vivir plenamente y asimilar nuestro interior, que está conectado con lo eterno, lo absoluto y lo inalterable. Hay mucha gente que manifiesta que es capaz de soportar cualquier dolor, menos el del alma. Siempre que lo expresan, observo que colocan las manos encima de la zona media del pecho. Sin querer, están localizando físicamente el lugar donde sienten esa inexplicable presión. La TPE está situada en ese lugar exacto, pero no está relacionada con los pulmones, sino con el corazón. La TPE afecta conjuntamente a las OSEIs lateral y central. En el fondo del estancamiento se encuentra el amor frustrado de una o varias experiencias, o el amor inhibido y jamás expresado. Quizá este dolor afecte a muchas personas que se han autoimpuesto el celibato, como es el caso de las monjas. Fuera de los conceptos religiosos, el mundo humano actual necesita individuos que tengan la capacidad de sentir ese dolor y de vivirlo en su interior. El silencio, la capacidad de permanecer callado, algo aparentemente simple y poco resolutivo, es lo que sin embargo puede mover el entorno. El entorno capta esa profundidad, aunque a nivel consciente no se dé cuenta de ello. Y a continuación seguiríamos tratando todo el tema relacionado con la psique. Si queréis,
os hago un pequeño resumen de lo que tratamos el otro día en la primera reunión que tuvo lugar en mayo, donde abordamos justamente eso, ¿no? La parte del dolor físico, y donde vimos que estaba directamente y estrechamente relacionado, el dolor psíquico con el dolor físico, hasta el punto que en algún momento comentamos que incluso uno se podía considerar que era el origen del otro, ¿no? Y entonces, notas que tomé de aquella reunión, os las comparto para ver si hoy podemos enlazarlo y si tienen algún punto en común, ¿no? De hecho, partimos de una premisa que me parecía muy interesante, que era que todos y cada uno de nosotros somos diferentes, únicos, con una escala de dolor y tolerancia al dolor diferentes, cosa que nos hará afrontar el dolor de forma personal. También dijimos que el dolor es nuestro maestro, que debemos escucharlo, acompañarlo, integrarlo y aprender de él. Del dolor dijimos que escuchar a nuestro dolor nos ayudará a entender qué nos pasa. También comentamos que valorar cuando las medicinas inhibidoras del dolor o calmantes son necesarias o recomendables. Hacer una valoración sobre eso. Y la importancia de la actitud en la recuperación postraumática, ¿no? O sea que dependiendo de nuestra actitud tendremos una recuperación más, bueno, de un tipo o de otro. Bueno, y hasta aquí la introducción. Entonces, justo antes de empezar la sesión, comentábamos con María Sinta y con Marta una parte del texto que os acabo de leer, ¿no? Que dice, quizá este dolor afecte a muchas personas que se han autoimpuesto el celibato, como es el caso de las monjas. Y a mí en la primera lectura me llamó poderosamente la atención que solo hiciera Katsumi, que solo hiciera referencia a las monjas, ¿no? Hablando del celibato, cuando me imagino que conocemos todos que el celibato no es solo para las mujeres, ¿no? Y entonces con María Sinta comentaba si podía ser porque en el caso del amor, las mujeres lo perciben de una forma distinta, ¿no? Y no sé hasta qué punto puede ser así. Pero bueno, si queréis lo podemos ir abordando entre todos. Estos momentos siempre son difíciles, ¿eh? Después de que alguien lee. Bueno, pues antes cuando hablábamos con María Sinta y Marta, salía una pequeña experiencia personal que me ha hecho recordar cuando estamos hablando de las monjas, ¿no? Bueno, yo me considero una persona sensible y me gusta mucho apreciar las cosas y el amor y todo esto. Y cuando era pequeño de estudiante, me ofrecieron, pues eso, yo estudié en un colegio de sacerdotes, los salesianos, de aquí en Barcelona, y me ofrecieron, después de ser monaguillo, pues entrar en el seminario. Y no sé por qué, de forma intuitiva, instintiva o sobre todo sin el condicionamiento de los padres, dije que no, que a mí me gustaba tener una vida más, bueno, distinta, ¿no? Como mucho más abierta y demás. Y entonces, poquito después, cuando estaba ya en la adolescencia, creo que fue la primera vez que noté esta sensación en el pecho que describe Katsumi, ¿no? Como no un desamor, pero un alejamiento del amor. Los salesianos y los salesianas estaban juntos, los dos colegios, ¿no? Y siempre te fijas en alguien y cuando te separas por la vida docente, empieza a echar mucho de menos a una persona, ¿no? Y entonces esto lo ligaría un poco con el celibato sin serlo, ¿no? Y con este dolor del alma, que yo creo que es mi primer recuerdo, ¿no? De esta sensación así como
¿Sabes? Cuando tienes un sentimiento de añoranza, que no era malo, ¿no? Pero era una cosa que para mí fue nueva. Y quizá lo podemos encajar un poco en bueno, dentro de esta charla a nivel de experiencia personal. Pero no haberos aburrido con esta mini chapa. Tu mateix, Jordi. Sí, Jordi. Endavant, Jordi. El micro, Jordi. Jordi, apaga't el El micro. micro. No, no, Ara. ja ho veig, sí, 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 sí. gràcies. A ver, quisiera decir solo dos cosas. Hay un comentario por parte de Alba, que lo ha escrito en el chat, que dice, los hombres tienen una urgencia cotidiana. Eso también puede ser, no, es una urgencia que han de atender a diario. Bueno, esto no es verdad. O sea, y lo digo yo como hombre, ¿no? Como hombre que además se ha preocupado por el tema, o sea, y por ver qué les pasa a los demás hombres y qué me pasa a mí y qué les pasa a los demás. Creo que puedo afirmar que dos cosas. En primer lugar, que hay hombres que practican sexo y otros que no lo practican. Serían los célibes. Y los que practican el sexo, esa necesidad a diario no es tal, o sea, la urgencia se produce a los 3 días y antes de 3 días es muy raro que realmente haya urgencia, lo cual no quiere decir que haya mucha gente pues, que lo practica a diario y más a menudo que a diario, como sabemos, supongo que sabemos. Pero no podemos hablar de urgencia a diario. Y por otra parte, el celibato tiene un efecto inhibidor. Es decir, si un célibe no siente la necesidad del sexo. Se siente la necesidad del sexo solo si se practica el sexo. Y si no, se produce al cabo de un tiempo, que esto no sabría yo decir cuánto, quizás son unos meses, no lo sé, y entonces dejas de sentir la necesidad de sexo. Con lo cual hay que ir con mucho cuidado con estas cosas del celibato. Y la persona que nunca ha practicado sexo no siente la necesidad de sexo a menos que alguien la despierte. O sea que cuando una persona entra en celibato, como yo no sé si es por esto que Katsumi no lo puso, porque la mujer tiene otra problemática, que es la de querer tener hijos, que es al margen de la pulsión sexual. Y esa la tiene la mujer, muchísimo más que el hombre. Hay algún hombre que también puede sentirlo, ¿no? Sobre todo tipo 9, diríamos, o sea, cerrar. Esto puede sentirlo. Pero si no, así como en las mujeres es muy frecuente, en los hombres es bastante infrecuente. O sea que esta sensación en el corazón encuentro razonable que se refiera más a las mujeres que a los hombres. Ya está. Es que como estamos en este tema, a mí me produce mucho respeto este tema y casi que me quedo muda, ¿no? O sea, no sé. Siempre es lo más seguro. No, no, no sé, ya sabéis que tampoco hablo, ¿no? Pero algo que quería, que me ha venido antes era que con el dolor del alma a veces uno se siente suficientemente bien con este mal, con este dolor, consigo mismo. Y no se necesita. Hay algo, cuando esto se interioriza, como que hay algo muy lleno en el interior.
el dolor que lo llena todo y cuesta expresarlo. No sé si me explico, ¿no? Es algo como eso que dice Katsumi, de que también iría bien que todo el mundo tuviera, bueno, todo el mundo, no sé si dice esta expresión, pero esta experiencia de interiorización y de sentir en nuestro interior. Yo lo puedo, en este momento, puedo asociarlo tanto a estados de dolor, por ausencia, por muerte de la persona querida, que hay como que solo quieres estar contigo y con tu dolor. No puedes hacer otra cosa, tampoco no es una elección, ¿no? Y esta interiorización sí que es cierto que si solo se vive muy hacia afuera, bueno, una de las cosas que a veces se explican es que hay personas que, hablando del amor de pareja, ¿no? Y por ello me refería tanto al amor de pareja como a la ausencia, pues, de una persona querida, de la madre, por ejemplo, en mi caso. Pero a veces se explica, y esto estaría relacionado con lo que decía Alba, ¿no? Como cuando se vive de forma periférica, es decir, como más, no tan medular, ¿no? Cuando se vive de forma periférica, puede ocurrir aquello de que, bueno, a rey muerto, rey puesto, ¿no? Hay personas que enseguida buscan otra persona, buscan llenar el vacío, o llenar el vacío para no sentir el dolor. Y algo a lo que nos está diciendo Katsumi es, bueno, está bien experimentar este sentimiento profundo, ¿no? Sea de la forma que sea. Bueno, Marta. Sí, me viene a la mente esa frase de en aguas profundas el río no suena, ¿no? Y realmente es verdad que, por ejemplo, en una situación de duelo, ¿no? A veces solo mirar a la persona y darle un abrazo y más que le acompaña un sentimiento, sino empatizar, ¿no? Sí, de núcleo a núcleo, ¿no? Es mucho más intenso que una palabra, ¿no? En ese sentido, me refiero. Sí. Bueno, en este párrafo de Katsumi sí es cierto que se habla del dolor, y cuando se habla del dolor parece como que quisiéramos encontrar maneras de no tener este dolor. Pero en el caso del dolor del alma, Katsumi hace algo contrario, o sea, habla del dolor del alma y habla de la importancia de vivir eso, ¿no? Creo que es el único caso, o sea, en el que no, está hablando de algo que ocurre y es una pero a la vez habla de la importancia de vivirlo. Creo que es el único de los casos ¿no? de TPE por dolor psíquico, en el que casi parece que recomienda que todo el mundo tenga este tipo de experiencia. Uh-huh. Y María Sinta, cuando hablas de Katsumi dice eso, es cuántas veces, ¿no? Se refiere a intentar aquello que no surge propiamente de nosotros. Es decir, cuando hablamos de Osei, ¿cuántas o qué Osei es aquella que ante el dolor necesita compartir, llorar con otra persona, hablar con otra persona, y esas Oseis que pues eso, se retraen, necesitan estar en soledad, vivir ese momento, ¿no? Y entonces me recuerda un poco cuando Katsumi nos dice que hay que cultivar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, quizá en determinado momento
trabajar esa introspección, es estar con ese dolor, es lo importante, ¿no? Pero una cosa es decirlo y la otra es poderlo hacer también, ¿eh? Liv, Y me impactó mucho esta frase de el inmenso peso de este sentimiento es el que nos hace vivir plenamente y asimilar nuestro interior, que está conectado con lo eterno, lo absoluto y lo inalterable. Creo que ahí, o sea, me quedé como pensando mucho tiempo en eso. ¿Y será que justo ese es el dolor principal de la humanidad? O sea, como ese dolor que está ahí, pero que ignoramos y que construimos toda una sociedad, un sistema de valores que todo funciona para evitar ir hacia ese dolor que como humanos probablemente tenemos, porque nos estamos alejando cada vez más estamos alejados de lo que realmente somos, de nuestro interior, y es ese dolor, ese desamor que se siente en el pecho de estar lejos de nosotros, ¿no? Lejos de nuestra humanidad, y que justo tenemos que reconocer ese dolor, que toda nuestra vida está estructurado para irnos cada vez más lejos del amor universal, de eso inalterable, de eso trascendental. No sé, me quedé pensando, creo que es algo para filosofar un poco más. Marta. Sí, Livia, es que mira, qué bien que haya sacado este tema porque justamente bueno, leí un artículo de un farmacólogo, la mayoría igual lo conocéis aquí de Barcelona, que es el doctor Laporte. Bueno, hablaba y decía, es curioso, bueno, sobre el dolor, sobre la utilización de fármacos y demás, lo que queráis, pero en ese sentido hablaba del dolor, de la tristeza, por ejemplo, en la pérdida de un familiar, ¿vale? Entonces, en psiquiatría, yo recuerdo cuando estaba en el hospital, en el clínico, trabajábamos con el DSM-3, que es como un manual en el cual ay, no me sale la palabra ahora. Bueno, se juntan unos profesionales y determinan qué síntomas conllevan determinada enfermedad. Bueno, lo digo porque cuando yo estaba en ese momento en el clínico era el DSM-3, ¿vale? Y ahora actualmente funciona con el DSM-4, ¿vale? Es el Disorder Mental Statistical no sé qué, ¿vale? Bueno, pues hablando de la pérdida de un familiar, en el DSM-3 tenían que pasar 2 años, ¿vale? Para que se considerara patológico el hecho de que una persona no pudiera romper, ¿vale? Ese vínculo con la persona fallecida. ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí pues de alguna manera se tenía que intervenir. En el DSM-4 se pasa de los 2 años a los 6 meses, ¿vale? Y actualmente en el DSM-5 2 semanas. Es decir, si al cabo de 2 semanas tú sientes todavía esa pérdida, ya se puede considerar que hay un trastorno X, depresión, ansiedad, no sé qué, con lo cual se te puede medicar porque se considera trastorno psicológico. Y el propio doctor, este farmacólogo, decía, es que no podemos vivir la tristeza. Es que es incluso importante vivir, ¿no? Eso. Y entonces con esto, como tantas cosas, Lidié, pero fue tan gráfico para mí que pensaba, es que realmente es, ¿no? Es una expresión de la vida actual que llevamos, ¿no? Sí, Tal sí, cual. Ujú. Sí, sí. Así pueden vender medicamentos enseguida. exacto. Sí, pienso en, no sé, en este movimiento que se dice que nos quieren llevar hacia el movimiento transhumanista, Ujú. ¿no? ¿Y qué nos hace humanos? Es el dolor, son las emociones, ¿no? Esos sentimientos y emociones humanas, pero quieren que que no lleguemos a no sentir, sernos transhumanistas, ir más allá, casi cercanos a máquinas perfectas, Ujú. que ya ni siquiera mueren, ¿no? Ya queremos alcanzar la eternidad aquí. Entonces,
qué fuerte eso de no, Tal sentir cual. está mal, sentir es una enfermedad, la muerte es una enfermedad, Ujú. sentir dolor, tristeza es una enfermedad. Y también en psicología, como en filosofía, este concepto me llega a la mente del positivismo, que vivimos en una sociedad extremadamente positivista, de que todo lo queremos, todo bien, y piensa positivo, y todo bonito, y tú puedes, y como ya no podemos sentir, está mal sentir el dolor, está mal estar triste, tienes que Ujú. estar bien, tienes que darle Ujú. una sonrisa a diario a las personas, aunque Ujú. ese día no estés bien, porque algo pasó en tu familia, en tu casa. Ujú. Es un tema fuerte. Ujú. Marta, perdona, ¿en qué años eran los diferentes DSM o lo que sea? Mira, yo cuando estaba en el hospital era por los años 80, Sí, ¿vale? Y ya te digo, ahora ha habido el DSM-3, el DSM-4 y el DSM-5. No sé qué rigor en años surgen, supongo que hay un momento en que hay que revisar el sistema diagnóstico, entonces, bueno, ya, van cambiando, ¿no? Y es un tocho bueno, tú tienes una sintomatología y a partir de ahí, de determinados síntomas, se deduce un diagnóstico, ¿no? Entonces esto va cambiando según, bueno, supongo que va cambiando la sociedad y se determina que eso ha cambiado y que hay que sustituirlo por un nuevo diagnóstico, pero bueno, ya. pasar. Sí, han pasado muchos años, ¿no? Han pasado como 35, 40 años, pero en ese sentido, pasar de 2 años a 6 meses y ya a 2 semanas. O sea, ¿qué criterios rigen el que una persona tiene que superar una pérdida en 15 días? O sea, este vivir precipitado, no, bueno, lo que decía Livier, ¿no? Es que hay que ser felices, es que si sufres es porque eres tonto, o sea, de entrada, ¿no? Es tremendo. Katsumi siempre decía, con esto y con otras cosas, pero decía, vívalo, Vívalo, sí. vívalo, Claro. Invente. pero vívalo Vívalo. Sí, sí. con todo su dolor, con toda su amplitud, vívalo. Ujú. Ujú. No te escapes de esto, ¿no? Porque por algo pasa, por algo. L'Alba diu, el DSM es un escándalo. Lo explica muy bien el psiquiatra Javier Álvarez. Sí, sí, pues mira, es un despropósito, realmente. Estuvo hace poco, estuvo aquí en Cataluña, dice Alba. ¿Quién? A ver. Dices que lo quieren mucho aquí en Cataluña, que estuvo hace poco. No, perdona, anécdotas no, está bien, porque Vale. al hilo de lo que decía Marta. Ujú. No. Sí, Jordi. Sí, bueno, estaba pensando que creo que Katsumi ya en su obra ya hacía alusión a esta problemática, ¿no? Decía que podríamos pasar con la mitad de los hospitales, ¿no? Si solo fuéramos cuando realmente es necesario. Y entonces los médicos se dedicarían a lo que es importante y que el negocio de las drogas dejaría de ser tal negocio tan, no sé qué palabra utiliza, si pingue o algo parecido, haciendo alusión a eso, ¿no? Y lo que comenta Marta del DSM-5, pues claro, me lo he trasladado directamente a mi vivencia personal, ¿no? Mi padre se murió hace 5 años y todavía hoy, cuando me voy al huerto que él cultivaba y me pongo allí, me vienen sensaciones de tristeza y orgullo al mismo tiempo, ¿no?
de saber que estoy haciendo lo mismo que él, pero no me deja indiferente, me sigue llegando, ¿sabes? Aquí al pecho. Pues cuando salga el DSM-7 me encierran, o sea, debo ser... Yo creo que forma parte de, en función del vínculo que tengas con una persona, tendrás siempre esta... Lo que es verdad, Marta, es que no soy incapaz de entender cómo alguien puede llegar a esta conclusión tan, para ser suave, diré desafortunada, ¿no? Pero es que al final, detrás de este infortunio, generas dependencia farmacológica a gente. Y eso es lo grave, ¿no? Que después tienes a alguien que necesita pastillas para dormir, pastillas para despertarse, pastillas para comer, pastillas para no comer, pastillas para... Y esto es innecesario. Ujú. Claro, yo Y algo, Jordi, se ha disparado, ¿eh? Porque, no sé, pero por aquí y por allá lees el periódico y tal, y ya se empieza a hablar de un exceso de medicalización, de que la gente está muy medicada. No sé, es que es lo que dices, que es tremendo, ¿no? Que profesionales mismos puedan... Sí, el otro día hablaba con una chica, bueno, tengo una chica que viene a mis sesiones de Yuki y me decía que hace 2 años que está tomando un antidepresivo, pero muy poquito. Estoy tomando la mitad de la mitad. Y yo digo, entonces, no, si ya no me hace nada. Digo, pues si no hace nada, digo, porque lo que pasa es que es un tema muy delicado que no, ni sí ni no, ni, bueno, ahí es la persona, la que decide, ¿no? Pero dice, no, no, hablaré con el médico porque la verdad es que yo me lo tomo de una manera tan automática y tan que no, que ni me doy ni cuenta. Y entonces, cuando volvió, dice que habló con el médico y dice, bueno, pero dejarlo, ¿por qué? No sé, hay que, no sé si tampoco te va mal. Yo pensaba, caray, los médicos tendrían que estar contentos cuando alguien ya, no sé, ¿no? Ya te dice, oye, ¿puedo dejar la medicación? No sé, es que, bueno, es que es un tema tan delicado, de verdad, y ves a la gente tan delicada que yo paso de puntillas, ¿eh? Porque es que para mí es tremendo, tremendo, tremendo. Y Luca nos envía un mensaje, dice, el ¿Sí? dolor mental por la pérdida de la confianza en una amistad, en la sociedad, la maldad del alma. ¿Veis? Confianza en una amistad, confianza en la sociedad, la maldad del alma. Creo que serían todo manifestaciones del dolor del alma, ¿no? Estas Mm, puede ser un ujú. amor, puede ser pareja, una amistad, la sociedad, como hablaba, como refería Liv. La maldad del alma ya sería otro tema. Y dice, depende también del nivel de sufrimiento que una persona pueda encajar. Claro, aquí, sin duda, las O6 tienen, ¿no? Se explica que hay personas que tienen muy poco margen, ¿no? de encaje, como ya dice, ¿no? Que pueden encajar menos, o hablando de O6, no de personas. O sea, esta huida, ¿no? Huida del centro para vivir el dolor es más fácil en las O6 periféricas que en las O6 medulares, sobre todo casi es imposible en la central, ¿no? La O6 central. En cambio, a lo mejor en O6 pues, frontal es más fácil una cierta tendencia a, pues, bueno, estoy en otra cosa o quiero ir hacia otra cosa para salir de esto, y entonces ya el escenario cambia y no siento lo mismo, ¿no? Lateral, más facilidad para distraerse y a lo mejor pues torsión más, bueno, enfadarse mucho con la situación, pero en cambio
en el eje medular hay algo que queda, ¿no?, bien enganchado, ya pensando en la vivencia, por una parte, en primer lugar, y después en el exceso, cuando hay algo que pues, son años y años sintiendo aquello y sin poder salir de aquel sentimiento. O sea, no poder encajar a veces es... todos, como decíamos antes, como decía antes Marta, todas las O6 las tenemos y todas las, sobre todo las que no nos son propias, las podemos cultivar, ¿no? Si se está muy fuera de sí mismo, está bien cultivar esta vivencia del interior y esta vivencia del eje. Dice Alba, la cabeza puede apropiarse como si se lo robara a las O6 propietarias. No entiendo. Bueno, es que no va separado, ¿no? No va separado. La manifestación de la OSEI siempre es psíquica, es orgánica y es biológica, ¿no? Es todo uno. Si se cultiva la vivencia de la OSEI interior, ¿no?, de OSEI central, se cultiva tanto psíquicamente como físicamente, ¿no? Y algo de recogimiento, ¿no? Se cierra la pelvis, ¿no? Se cierra la pelvis y la cabeza se concentra en esto. No sé si te contesto algo. La cabeza puede apropiarse. Sí, sí, sí. O sea, si se cultiva la OSEI, se cultiva integralmente, ¿no? Si yo me dedico a hacer deporte, pues cultivo la OSEI frontal integralmente, tanto psíquicamente como frontalmente, como físicamente. No sé qué. Sí, o sea, siempre cualquier movimiento, si la pelvis se cierra, si sale fuerza de los hombros, si sale fuerza de la zona del pecho, sale fuerza de la cintura, eso conlleva una actitud psíquica. O sea, solo cuando ya al girarse, solo al adelantar los hombros y empezar a caminar, hay una actitud psíquica que va con ello, ¿no? Cuando se cierra la pelvis hay una actitud psíquica que acompaña, va unida, ¿no? Si yo estoy reflexionando y me pongo así como recordando una cita de un autor que leí, no estoy mirando a nadie, no estoy tocando, no estoy interesado por el mundo concreto, inmediato, y físicamente se nota que yo estoy allá como allá arriba en mis pensamientos, recordando algo y que no me interrumpa porque estoy con lo mío. O sea, siempre es algo... Si estoy así como, a ver si me sale este problema, estoy en lo concreto. Bueno, ayudadme, porque yo creo que va por ahí, ¿no? Es que sí, no sé cómo lo vivís vosotros. Es como si por un lado todos aquí entendemos, ¿no?, que Seitai, las vivencias que tenemos con Seitai, las ventajas, tenemos un recurso increíble que es Yuki Katsugen, ¿vale? Esto por un lado nos queda claro y así lo vivimos, ¿no? Pero por otro, estamos inmersos en una sociedad
que vive una precipitación tremenda y que, por ejemplo, María Sinta, aquí yo a veces hablar de OSEI cuando hablan de ansiedad y depresión es que yo veo gente muy diversa que dice, yo estoy depresivo, ni yo estoy ansioso. ¿Por qué? Porque vivimos con etiquetas y ahora todo el mundo está ansioso, todo el mundo no duerme, todo el mundo... Entonces llega un momento que es como si fuéramos en paralelo, ¿no? Entonces a veces es tan difícil abordar el tema porque hay mucha presión externa eh, que lo estandariza todo, lo estigmatiza todo, y a veces en ese sentido yo me siento atrapada, ¿no? ¿Lo vivís así también vosotros? Bueno, ¿ha pedido la palabra Jordi? Me No sé si gustaría, para... sí. me gustaría hacer una pregunta para afrontar en este caso, el dolor del alma, ¿eh? ¿Cómo consideráis que es mejor? ¿Siendo positivo o negativo? ¿Siendo optimista o pesimista? Caray, Jordi. Tremendo. Bueno, no sé, pero yo, ¿de verdad uno puede proponerse ser optimista o pesimista? ¿O ya se es? Era un poco al hilo de lo que tú has comentado de las etiquetas, ¿no? Lo que comentaba es que parece que ser negativo eh, es algo que se menosprecia, que no está en valor. No, 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 Pero a no. veces ser negativo quiere decir, bajo mi punto de vista, ser como un punto más realista que el optimista y Sí, sí. valorar cosas que te pueden pasar y entonces dices, bueno, cuidado, Ujú, que a lo mejor no me conviene ir para allí. ujú, Otra cosa es ser negativo, ujú, obsesivo, ¿no? Que llamas ujú, siempre buscando lo peor, ¿no? Pero sin ir a los extremos de los extremos. Pues eso, a veces el que dice, bueno, yo puedo con todo, yo esto tiro para adelante, estoy en un mal momento, pero voy a salir, pero sigue haciendo lo mismo, ujú. difícilmente saldrá. Para mí ese optimismo tampoco es un optimismo que te ayude demasiado. Era una pregunta trampa, ¿eh? Pero Estoy de acuerdo, Jordi. Creo que no sé si pesimista, pero normalmente en las O6 más o menos, en menos, hay como algo de introspección y capacidad de, ¿no? Como de parar y estar. Katsumi ahí sí que, si nos ponemos en extremos, ¿no? Decía que ser excesivamente optimista es ser, bueno, él dijo tonto. O sea, hay un punto, sí, o sea, sí, hay que saber estar. Entonces ahí sí que estoy completamente de acuerdo contigo, sí. Sí. O Pero también, ahí ya podríamos hablar de un extremo sobreexcitado, de pesimismo o optimismo, ¿no? Y que sí, ¿no? si también con el miedo, me decía, es que el miedo es necesario, Ujú, pero el exceso de miedo que paraliza, inhibe y impide, eso sería ya el problema, ¿no? El problema es la TPE. O sea, el problema es la TPE. ¿En qué punto situamos la TPE o en qué punto situamos la naturaleza humana? Y la TPE también es naturaleza humana, ¿no? Las características, ni mejor ni peor. Yo diría, no es ni mejor ni peor, es como se es. Si uno tiene tendencia, ¿no? Tendencia menos, tiene tendencia a, pues eso no me saldrá bien o seguro que no lo hago bien y necesita el refuerzo de los demás, que le digan, no, no, sí, 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 ha ido muy bien. En cambio, cuando uno es mm, más, o sea, o predomina, o sé más, con su propia valoración ya tiene suficiente. No necesita. Y además piensa, bueno, ha ido bien, razonablemente bien, porque yo me siento bien. Tenía que hablar, he hablado, tenía que actuar, he actuado, quería, necesitaba actuar, he actuado, pero cuando se tiene la duda, se tiene el miedo, bueno, pero se tiene esta inhibición, ¿no? De esos 6 menos, eso es razonable, no es puede no ser TPE, sino es una característica.
Cuando es TPE, que uno tiene que hacer una presentación de un trabajo en la universidad, una presentación oral, y es incapaz de ponerse delante sin sufrir muchísimo delante del público. O una persona que tiene una voz muy bonita, pero le da miedo, tiene, ¿no?, el terror del escenario, pues seguro que sufre. Y si eso llega a ser un impedimento para desarrollar su carrera, entonces estamos ante algo que hay que atender. Pero de entrada, una persona se sube al escenario, hasta casi nunca hay que bajar, se la tiene que bajar porque se encuentra tan a gusto, ¿no?, siendo el centro de la atención. Pero eso es una característica. Si es excesivo, cuando es eso, TPE, que impide. Por eso y creo que es muy difícil hablar de Seitai y hablar de estos temas sin entrar en el tema de los Sei. Es muy difícil. No sé, a mí me resulta casi imposible. Sí, Jordi. No se echen, Jordi. Micro. Putanco por no molestar. Yo simplemente decir que a mí me parece que es como dices, es decir, las OSEI menos, las que tienen la tensión delante, son las que tienden a ser más pesimistas y en cambio las que tienen la tensión atrás, estas son más optimistas, ¿no? Aunque la gente dice, no sin razón, que un pesimista es un optimista bien informado. Bueno, es una broma, ¿no? Es una broma, pero tiene algo. Es una broma que tiene algo, tiene miga, tiene miga. ¿Eh? Sí, porque, a ver, desde menos se observa más. Sí. Se observa, Se ven más, se hay escucha, hay más argumentos a mano, sí. se observa, mientras que más actúa a lo mejor antes de haber observado, ¿no? Antes de haberlo visto todo, sí, sí. Por esto está menos informado. Yo os quisiera decir una cosa Sí, Maite, también. por favor. Sí. No, pero es bastante, he tardado porque es bastante fuera de lo que estáis comentando, ¿no? Sí, Pero Maite, perdona un instante. Hay algo en tu micrófono que lo vas rozando el micrófono y hace sí, mucho ruido. sí, tienes razón, lo veo. Vale, Vale, gracias. vale, gracias. No, pues mira, yo por mi vida, por mi constitución, por mi cuerpo, he tenido que observar otras cosas diferentes. Aparte de todo lo que decís, lo comparto, porque todos lo hemos vivido, pienso. E incluso las muertes de algún familiar, y en este caso mucho. En mi caso ha ocurrido muchas veces y muy, muy importante, ¿no? Pero lo que quisiera yo compartir es diferente, es el dolor del alma pero en otra circunstancia. Yo creo que todos más o menos me conocéis. Yo tengo poliomielitis. Yo la tuve a los 3 años, la poliomielitis total menos la cabeza. O sea, me quedó a nivel del cuello, o sea, las 4 extremidades, el tronco, todo. De ahí mi vida fue pues de muchísimos retos, retos de todo. No había entonces ni fisioterapeutas, ni existía la rehabilitación, ni existía nada de esas cosas. Fue muy difícil. Después he tenido mucha suerte, muchos cirujanos buenos, pero una vida de cirujanos y de rehabilitaciones y de tal y de cual, que también me ha permitido trabajar. He trabajado, soy catedrática, he trabajado 35 años, o sea que no es una tontería. Me he podido casar, tener hijos, conducir, pues es todo un éxito si quieres, ¿no? Lo miras así y desde luego impensable porque el diagnóstico que me daban era la cama para toda la vida, pero claro, tampoco sabían más, entonces no había recursos. Entonces yo lo que quisiera de alguna forma comunicar es mis impresiones desde pequeña,
primero, las primeras ni me acuerdo, o sea, no las toco porque no lo sé. Pero ya con 5 o 6 años sí, que ya te acuerdas de ir al parque, de ver otros niños, de ver que corren, de que tú nada, estás en brazos, de lo que yo de andar nada, o sea, realmente empecé un poquito a los 6 años, algo con aparatos y realmente al colegio hasta los 11 no pude ir. Por lo tanto, estás mucho con la mamá, en el parque, quietecito y tal, y ves todo el mundo funcionando. El mundo de los adultos y el mundo de los niños, sobre todo te importa el de los niños, y la bici y el columpio y el tobogán, todo eso. Entonces, todo eso, de alguna forma, aunque seas bastante pequeñajo, te das cuenta que eso está privado para ti, que no te toca, que a ti tú no irás nunca a ese tobogán o tú no, entonces nadie te lo dice al revés, yo estaba rodeada de cariño y con mi familia la mar de bien, pero tú lo sabes. Y hay una privación, una cosa, habéis hablado mucho de cuando no te quieren, o sea, el dolor de la pareja o el dolor de que tú quieres ser amado y que no encuentras ese amor, pero también está algo que es como por una parte un derecho natural que tú sientes y un empuje del cuerpo que quiere hacer aquellas cosas porque tiene ganas, tu cuerpo tiene ganas de moverse y resulta que no se mueve. Y entonces, con diferentes, muy diferentes según la edad, pero eso lo vas teniendo como que asimilar o que aceptar y hay un dolor en esa aceptación. O sea, es como que toda esa naturaleza que tú ves funcionando en los demás, a ti se te ha privado, se te priva de, de poder hacer aquello, ¿no? Y entonces eso que se te priva es una carencia, es como la carencia del amor. Del amor más, más general, porque no es de nadie que no te quiere, ¿no? Sino como de la vida misma que no te deja expresar tu propia vida. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Que es esa coraza, a veces que es la que no te deja salir el espíritu que tú llevas dentro. Tú correrías, saltarías y sin embargo no puedes, ¿no? Entonces, eso tiene muchas expresiones diferentes. Cuando eres niño, pues es estas que digo, pero luego viene la adolescencia, los amigos, las pandillas, lo que sea, mil cosas en las que tú siempre tienes otro papel. Por ejemplo, en el momento que hay pandillas de 15 años, tú realmente vas y vuelves al colegio con tu mamá o con tu abuela o con quien sea, pero no riéndote en una pandilla de 6 o 7, sino en solitario. Entonces todo eso hace sufrir. No sé cómo explicarlo, pero todo eso hace sufrir o es un dolor del alma realmente. Y, y eso va cambiando y cuando llegas a ser un poquito mayor y no te puedes poner tacones ni ir a un guateque, que era lo que en mi época se hacía, pues también te sigue. Y así va siguiendo, ¿no? Y no sé cómo llamarlo, pero a ese dolor hay que enfocarlo, o sea, hay que aceptarlo, hay que asumirlo si quieres vivir y si no quieres vivir amargado y solitario, además. Si luego además resulta que tienes un carácter bastante abierto, optimista y alegre, pues bueno, yo no sé realmente qué especie de tratos interiores hace uno porque no sería capaz de analizarlo, pero sí que de pequeña me influía más a medida que bueno, que iba siendo mayor, pues he tenido la suerte de poder expresarme como persona alegre, pero realmente hay que hacer todo un trabajo. Y en esto que hablabais, siempre hay una parte de trabajo que hay que hacer. O sea, el dolor se presenta en la vida de todo el mundo, de una manera o de otra. Y rechazarlo o huir es una tontería, porque te perseguirá. Entonces hay que aceptarlo, pero hay que poderle dar una vuelta como para que no cubra de negro tu vida. O sea, no te deje sin vivir, no te deje una persona que no, sino tienes que eso, pasar a la sociedad y ser otro, un compañero de clase, ser un amigo, ser un novio, casarte, ser papá de tus niños, ser todo esto, pues tienes que poder hacerlo y supone que has tenido
no que superar, sino que aceptar el hacerlo a veces de otra manera o de otra forma, porque no lo vas a hacer exactamente como si lo copiaras de los demás. No, no sé si me explico, pero me parece que un poco sí que me entendéis, ¿no? Es un caso extra, por eso que no es tan general como todos los que habéis presentado, que creo que nos pasan a todos. Pero también es cierto que hay una parte de eso que cada uno en su interior, según como sea, se ve distinto de los demás. Y en ese verse distinto hay un punto de aceptarse, amarse y darse la oportunidad de vivir sin decir, no, yo como no entiendo de música o como soy un zoquete con el oído, pues no voy al concierto ni me entero de la música. O yo como no sirvo para ser deportista, pues no hago deporte. O sea, todo, en una parte yo creo que todos tenemos esa cosa, que nos falta ser como nos gustaría o como vemos que los demás son. Dices, yo en eso es que soy un zoquete, en eso. Pues bueno, esa parte yo creo que, bueno, que quizá la mía era muy vital y la de otro pues puede ser una parte más secundaria, pero que está en todas las vidas, esa parte. Y es una parte de dolor del alma porque el alma tiene una ansiedad de totalidad. Es lo que me gustaría expresar, ¿no? En el fondo, cuando ves la vida y ves a los otros, quisieras ser los otros también, o hacer lo mismo que hacen. Y esto puede ser no solamente porque tú estés minusválido, sino simplemente porque a ti se te dé mal la costura o se te dé mal las letras o las mates, se te dan mal. Entonces siempre, la persona se ve, pues eso, que le falta algo, que le faltan cosas que otro tiene. Y yo creo que por una parte hay un duelo que hay que hacer y también una aceptación que hay que hacer y una superación. Todo junto lo has de hacer, porque si no, no tiras adelante en la vida. Entonces no sé cómo lo veis vosotros eso. No sé, no sé si me he metido en un jardín muy difícil, pero quisiera coger no la parte más concreta mía, porque eso es mi historia, sino aquello que es compatible con todos los demás, que de una forma o de otra nadie se escapa en la vida, porque nadie es perfecto y nadie se escapa de ver a otro haciendo cosas que, caray, cómo me gustaría a mí. Y mira que soy malo haciendo eso, ¿eh? Mm, no sé, porque da penita eso, ¿eh? Hay una penita, hay una tristeza ahí, como un rechazo. La vida te ha dicho que no a eso. Y en la vida, yo creo que es peor, más gordo que la vida te diga que no, que un novio te diga que no. Muy bien, ¿eh? No sé. Podéis preguntar, ¿eh? Podéis preguntar. No, está muy bien y está muy bien esto que dices de que de- de- del deseo de hacer lo mismo que los demás. Es Sí, que aprendemos por imitación. sí, Y si no podemos imitar a los demás, sufrimos. Y pues este sufrimiento es muy fuerte. sí. Sí. Pero yo lo que quisiera, porque podría explicar muchas cosas referentes a mí, pero lo que creo que valdría la pena en este diálogo que todos tenemos es coger las cosas generales, ¿no? Las más, o sea, la parte que nos pasa a todos, por el hecho de haber nacido, vivir en sociedad y como tú dices, ver a otros que lo hacen y lo hacen bonito además. Entonces, yo me acuerdo de una cosa de las que más me fascinaba de pequeña, porque iba bastante, bueno, de pequeña jovencita, bastante al cine. El cine para mí era una huida muy importante y casi una terapia para no pasarlo mal. Es que estaba sentada con los demás en mis butacas. Y había dos vidas ahí, la de las butacas, que éramos nosotros, y la de la pantalla. En la pantalla pasaban muchas cosas, y había muchos indios y muchas cosas, y corrían, vale. Pero esa no me preocupaba.
Porque en ese rato yo estaba sentada y estaba en una comunidad que todo el mundo estaba sentado. Por lo tanto, yo allí no sufría por no hacer lo mismo que los demás, porque yo no nadie se pensaba que quería hacer lo de la pantalla. Lo de la pantalla no, era para mirar, pero no para hacer. Entonces yo sentadita me sentía muy bien, compañera de los otros sentaditos. Molt bé, molt bé. Muchas gracias, Maite, qué belleza. No, hija mía, belleza. Escuchamos, bueno, yo me quedé sin palabras. Mucho curro, sí. Y pensaba en esto que dijiste de que el alma tiene esa ansiedad de totalidad. Sí, Pensaba, ¿será que ese dolor del alma es intrínseco al ser humano? Porque en el fondo sabemos que todos provenimos de una unidad. En el fondo todos estábamos juntos y ese dolor aquí de sentirnos separados. separados. ¿Mm? Sí, Qué belleza. totalmente. Y cuanto más percibes la individualidad, dijéramos, se te presenta de una forma muy clara y muy así, incluso, no sé, de mala educación, se te presenta ahí una individualidad que te choca, más te cuesta, porque no estamos hechos para eso. O sea, cuando nos unimos con el otro y te sientes igual que el otro, te sientes súper bien. Es como cuando tienes una pena y la cuentas al otro y el otro te entiende, uff, qué bien, ¿no? Pero cogiendo el hilo de lo que tú decías, lo general, Sí. a mí Seitai me ha ayudado mucho a conocer los límites, Sí. darte, aceptarte, conocer tus límites. Y eso es para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno porque ya, pues bueno, si me acepto, acepto y conozco, ya sé que determinadas cosas no son para mí. Yo eso no voy a poder. Estas cosas yo no voy a poder. Qué bien, me quito un peso de encima, porque parecía que si no sabías hacer según qué cosas era porque no lo trabajabas lo suficiente, ¿no? No eras suficientemente hábil o lista o no sé, entregada o lo que fuera, ¿no? Determinadas cosas ya no me preocupan porque ya sé que no son para mí, porque todo el mundo tiene sus límites, ¿no? Y en cambio, otras cosas, si dentro de las posibilidades que uno acepta que tiene y conoce que tiene, ahí es donde duele. Después de estar en Seitai, donde a mí me duele o donde siento el dolor es en aquello que sí que podría, pero que no se ha dado, no hay condiciones, no es demasiado tarde, bueno, no se ha podido porque, pues, por razones económicas, porque he nacido en una familia tal o he nacido en un país tal o he estado... Pero eso también forma parte de este duelo, de este conocerte, aceptarte el duelo, porque al final somos limitados. Pero a mí eso, Seitai me ha ayudado mucho a decir, bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que hay. Y dentro de lo que hay, pues algunas cosas que no estaban como dentro de tus posibilidades, también las has podido hacer, pero otras no, para bien y para mal. Unas, pues qué bien, y otras, pues bueno, tengo que aceptar que eso no ha sido posible en Es que cuanto a personas, en cuanto a conocimientos, en cuanto a habilidades, en cuanto a ¿no? Mundos, no sé, mundos sin conocer, pero en cambio otros sí, bueno, siempre habrá la aceptación, nos tocará yo creo que hasta el último día de la vida, ¿no? Porque evidentemente el campo que podemos percibir es tan grande que muchísimo más grande que el que podemos asumir realmente. Lo podemos percibir, pero se nos queda fuera. No podemos entrar. Siempre hay mucho campo y más ahora que se sabe tanto de todo,
pues dices, bueno, pero eso no es para mí, eso no será. Yo creo que la aceptación Sí. hace falta siempre. Para mí lo más difícil es por qué ha tenido que morir esta persona con al final las personas con las que te entiendes muy bien y que te gustan y las que te ayudan y con las que quieres hacer el camino, ¿por qué no son para siempre? ¿Por qué eso ha desaparecido de mi vida? Eso me parece injusto, eso es lo que más o sea, aceptar la muerte de las personas que para ti son imprescindibles, son válidas, son necesarias, son una bendición, son algo maravilloso. ¿Pero por qué? Y en cambio, pues hay que convivir con otras personas con las que estas cosas. Eso es donde yo sufro más con esto, ¿no? Ya, Pero eso sería aceptar la condición limitada humana que vida y muerte, ¿no? exacto. Exacto, te iba a decir, es que eso es la muerte y entonces es darnos cuenta que todos nosotros, los que te gustan, los que no te gustan, los que comparten más contigo o menos, todos son limitados y todos son fugaces. La vida humana es un fogonazo de repente. eh, para mí es tan simple como eso, como un fogonazo bonito o no tan bonito a tu lado y tú eres otro. Y si de repente, pues si esos fogonazos se juntan y pueden convivir unos años, es como un milagro, es maravilloso. Pero darte cuenta de que nunca fueron una existencia duradera, no. Lo que existe realmente es lo imperecedero, porque todo lo que sea un fogonazo se morirá. O sea, no sé cómo explicarme, pero mmm, nunca lo vas a tener. Es como una carencia que la vas a tener siempre, ¿no? No queda más remedio, porque no puedes tener a nadie amigo inmortal. O sea, no, todo se va a morir. Entonces, si todo se va a morir, realmente eso que decía antes, no sé cómo se llama, esta chica que habló, de, Lip, lip, quizá. sí, Lip me parece, pues es que todos somos uno. Entonces realmente para mí la dificultad de la aceptación es porque anhelamos esa unidad. Cuando con una persona te entiendes muy bien, es que quisieras estar unidito, unidito, siempre, ¿no? Entonces viene el dolor cuando se va, claro está. Pero a mí eso me habla de que realmente estamos hechos para lo eterno. Tenemos la semilla de la eternidad todos dentro y la añoranza de esa eternidad. Entonces, una vez que lo aceptas eso, esa añoranza, toda la vida y el pasar de la vida y el hacerte mayor, también es diferente. No te duele tanto porque de alguna forma sabes que no te vas a morir tampoco. No se muere nadie. No es posible que nadie se muera. No estamos hechos para eso. Todos estamos soñando con, con otro más allá. Siempre estamos soñando con cosas bonitas que nos gustan y que queremos asumirlas. Entonces, no hay más remedio que darse cuenta de eso de que hay un todo, que nosotros cada uno somos una partecita de un todo. Y entonces nos añoramos unos a otros también. Y añoramos el ser igual que los otros, o no, o por lo menos que sean mis amigos, o que sean mi familia, o que sean, no sé, yo lo veo así muy, no lo sé si es por la edad, que pues será por la edad, ¿no? Porque ya me toca muy de cerca, pero ¿qué decís los demás? Pregunto. Bueno, yo os tengo que dejar y me perdonaréis.
pero ah, es mejor que ahora me vaya. Jordi, Adeu, Jordi. sí, Doncs, ya sabes que es el último que nos reencontramos en este espacio, creo que es el 4 de octubre. Vale, pues muy bien. Pues a pasar un feliz verano. que vagi molt bé, Jordi. Igualment, igualment. Vale, adéu-siau. Adéu, bona tarda. Adéu. Adeu. Adéu. Hasta pronto, Alba. No, Bueno, Alba, no sé si había alguna intervención más antes de pasar a la práctica y despedirnos. ¿Hay alguien que espera, quiera comentar algo más? Piluca pregunta a Maite, ¿quién te ayudó en tu camino, Maite? ¿Cómo llegaste a esa aceptación y superación optimista? El amor. El amor así en neutro, diría yo. O sea, primero el amor concreto, el amor de mi madre, el amor de mi familia. Yo creo que eso fue muy, muy importante porque no me hicieron una niña mimada, que era muy fácil en mi caso, porque me lo tenían que hacer todo y hubiera salido una criatura entre algodones, sino que me hacían participar de todo. Y yo salía con ellos y me llevaban en brazos. Y yo me acuerdo muchas cosas cuando tenía todavía 6 años y me llevaban en brazos. Pero nunca, nunca me he sentido que fuera una pesadez, que mira qué lata, ahora tenemos que llevar a la niña. Y claro, ahora ya no es una bebé, ahora tiene 6 años. Y, o sea, nunca he sentido que les causara un problema o un peso, nunca. Entonces yo creo que eso me ha dado muchas alas a mí para ser Ay, ahora no se oye. ahora, Sí. ahora, Ujú. ahora sí. Pues que yo creo que eso me ha dado muchas alas, porque me hacían la vida fácil. Perdona, Maite, se oye que el ruido de fondo. ¿Puedes acercártelo un poquito? Bueno, veremos a ver. Ahora. Ahora mejor, ahora mejor. Ahora mejor, vale. Pues, pues eso, que creo que ese amor fue muy, muy importante. Y luego, la percepción del amor, para mí eso creo que ya puede ser como decimos, puede ser mitajequí, puede ser lo que sea, pero siempre ha sido fundamental, o sea, es un leitmotiv de mi vida para todo, para todo. Si no hay amor, se me escapa, ni me interesa, ni me apetece, ni me importa. O sea, de verdad, es una cosa que vivo para el amor y con el amor. Y eso no sé si me lo inculcaron de pequeña, sí que nací con ello, pues ya no lo sé porque se me escapa la memoria por ahí, pero no sé, aprendí a querer muy pronto y quizás de alguna forma a quererme a mí misma o a aceptar que la diferencia humana y que, bueno, que yo era diferente de los demás, pero que, bueno, mm, también podía ser así, ¿no? No sé cómo lo acepté, la verdad es que no lo sé, porque influencias exteriores de, yo qué sé, de colegio de monjas, de todo esto, la tuve muy tarde. Como ya he dicho, hasta los 11 años no aparecí en el colegio. Y una doctrina así expresada no ha sido lo normal en mi vida. ¿No? No ha sido, sino yo creo que ha sido la acción de mi familia, pero la acción sin pensar, no como una receta, sino algo que era gente muy espontánea. Yo creo que en parte es el tipo de personas también que eran. Yo soy de Burgos, sí, de acuerdo, y soy muy castellana y lo quiero mucho, pero yo nací en Burgos por la posición de mi madre que le tocó esa plaza, pero toda la familia es muy aragonesa y mis abuelos aragoneses son como, o han sido como muy, muy así, muy abiertos, me han acogido sin rechistar, o sea, no han puesto pegas, o sea, han sido muy de una pieza, son muy sencillotes, han sido muy,
muy así, pero muy de corazón. Y yo he vivido siempre en el ambiente de la familia como muy abierto, cuando comparando con otras familias, ¿no? Como y quizá eso me ha dado pues la tranquilidad de que no tenía que esforzarme, que no sé, no sé, me hizo me hicieron una infancia fácil, dentro de toda la dificultad de los masajes y las piscinas y las historias, dentro de todo eso, pues era un ambiente guay, que se podía vivir bien. No sé. Tiene la palabra Jordi, pero quiero leer lo que dice Piluca. Dice, yo soy de Zaragoza, Ah, de Aragón, la tierra noble. sí. Ya he visto que se le iluminaba la cara cuando has empezado a hablar de Aragón. Es que es muy bonito, de verdad, ¿eh? Es muy bonito. Esa gente tiene mucha cosa. Y Jordi, que hace rato que tienes la mano levantada. Sí, ya me había cansado, digo, voy a relajarla un poco, de tenerla levantada tanto rato. ¿Qué decir, Maite? Es que al final, desde que has empezado hasta ahora, has tocado temas tan importantes, ¿no? Y solo en una minúscula parte de tu discurso me he visto reflejado, ¿no? Comparto el tema de la unidad, de la interconexión, el tema de la importancia de entender la impermanencia, ¿no? El saber que todo viene y todo pasa, incluido nosotros, ¿eh? O sea, cada uno de nosotros estamos aquí, es una especie de préstamo vital que más vale que lo sepamos aprovechar porque de ello depende un poco el camino que cojamos. Y un poco enlazando con lo que decías, con la gente que te ha acompañado en esta vida, yo creo que en la bendición de estar vivos, nosotros no elegimos cómo somos. Nos podemos moldear, pero alguien ha estado ahí pendiente para dotarnos de unas cosas y limitarnos en otras. ¿M? Y el entorno te da, quizá es un facilitador para potenciar esos argumentos que tú tienes. Y no me imagino lo que has pasado, y con tu permiso ni quiero, ¿eh? Haces muy bien. Pero te valoro muchísimo y pensando un poco en tus capacidades docentes, llegar hasta la cátedra, seguramente ha sido lo que menos te ha costado en esta vida, porque con todo el esfuerzo que te ha costado, segurísimo, pero ya tenías esa autoestima, ese trabajo. A mí ha habido una parte de tu explicación o lo que nos has compartido que me ha realmente impactado y me he puesto en tu sitio. Me ha parecido entender que en algún momento eras como un espectador de lujo de la vida de los demás, ¿no? Sí. La que podía correr, la que podía saltar, la que podía ir al columpio, la que podía salir de eso y entender que tú puedes tener tu vida y que la has desarrollado y como has dicho, has conocido el amor, tienes pareja, hijos. Eso tiene un mérito que la única manera que la entiendo es justamente lo que te has dicho, desde el amor, desde la autoestima, desde yo quiero y puedo, pero desde el corazón, no desde me pongo a entrenar o me pongo a buscar o me pongo, no. Simplemente con lo único que puede vencer todas y cada una de las barreras que nos encontremos, que es el amor. Me ha parecido, iba a decir, igual de brillante que conmovedor, porque es una experiencia compartida muy potente, Maite, y bueno, no sé, te agradezco mucho haberla compartido. Pues yo también que me hayáis dejado compartirla porque la veía tan personal que digo, pues total, tampoco importa porque es solo de uno, pero bueno, un poquito nos toca a todos de eso. Y luego otra cosa que, entrando con el poder de las O6, la más y la menos, ¿no? Tu fuerza de voluntad es un valor seguro. Y de eso deberíamos aprender, que hay cosas que no son naturales y las naturalizamos, ¿no? Y pongo un ejemplo que espero que no parezca absurdo a día de hoy, pero el hombre no está diseñado para volar. Y sin embargo, tú cuando oyes a alguien que tiene miedo a subir un avión, dices, pero ¿cómo puede ser? Pues eso debería ser lo normal, que tuviéramos miedo a subirnos a un avión y levantarnos 9.000 metros del suelo.
y sin embargo eso desmerece. Sin embargo, hablar del amor, que has conseguido todo desde el corazón, desde el amor, desde la autoestima, con tu permiso, a veces parece cursi y es un discurso que a veces suena como a débil y es todo lo contrario. Para mí es conexión infinita, es saber que todo lo que te rodea es efímero, es impermanente, es ponerlo en valor. La sonrisa del abuelo, la caricia de la mamá, la aceptación sea como sea, Sí, y cada uno de nosotros. mucho curro hay en la vida. Lo que no se puede en mi caso, en mi vida, ni ahora mismo, y estoy a una semana de cumplir 80, lo que no se puede es sentarte, o sea, no ponerte en la lucha. O sea, yo sigo teniendo mi fisio semanal en mi casa y no puedo prescindir de eso porque al momento, si ahora voy por la calle en una silla de ruedas, porque ya me he hecho muy mayor, pero en casa todavía camino, entonces si dejo el fisio en 2 semanas o 3, ya estaba en silla de ruedas en casa también, o en la cama, o sea, ya no hay fuerzas más. Entonces, el fisio quiere decir el símbolo de la lucha total de mi vida, pues esa no la puedes dejar nunca, nunca porque se acaba la vida. O sea, entonces yo quisiera que cuando a la gente le es un poquito más fácil, aunque cada uno sabe lo que le cuesta y lo que es difícil, pero de verdad animar a todo el mundo a luchar, a no conformarse, a luchar por la vida, para vivir más cosas, para entender, entender a los otros, para comprender cosas. Siempre queda mucho por hacer, siempre quedan cosas por hacer. Y quizá eso, la vagancia o la dejadez es lo que no me cabe en mi cabeza, ¿no? No ha cabido nunca, claro, porque si no, pues, pues me hubiera quedado allá. Bueno, pues con este testimonio está muy bien terminar este curso. Qué bonito, qué bonito. Maite. Pues sí, os agradezco mucho la ocasión también pues de abrir mi vida y mi alma, la verdad. Pues Me la ha abierto, Gracias, me la ha gracias, abierto. Maite. Gracias, Gracias. gracias. Gracias, Maite. Gracias. Gracias a vosotros, a todos y a Seitai. Sí. Muchas gracias a Seitai. Eso, Seitai que nos permite, ¿no?, compartir estos ratos y debatir sobre la vida, que es muy compleja, pero a la vez tan intensa, ¿no? Sí. Bueno, yo hoy voy con prisa, lo siento, pero tengo un compromiso y me tengo que ir y os dejo ya en manos de María Cinta para que cierre la sesión. Pero antes me gustaría dar las gracias a Jordi por haber compartido estos 2 días estos textos y esperamos que comparta muchos más. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y bueno, desearos a todos, primero dar las gracias por compartir estos viernes a lo largo de este curso y espero que nos reencontremos en octubre de nuevo, con ganas de seguir profundizando en estos textos de Katsumi que tanto nos da que pensar, reflexionar y finalmente como recolocarnos en esta vida, ¿no? Tan intensa que vivimos. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos en octubre y feliz verano. Un beso a todos. Igualmente. Adeu, adeu, adeu. Adeu, Bueno, Marta. Adeu. solo añadir que estáis invitados a presentar el texto que os parezca que por algún motivo os dice algo y que queráis compartirlo. Ya veis que, no sé, que todos estamos con muchas ganas de profundizar, de colaborar, ¿no? No se trata de hacer aquí una ponencia, ¿no? Sino pues, ir compartiendo reflexiones sobre cada uno de los textos que escogemos, explicando por qué este te ha llamado la atención. Bueno, ya para terminar, porque sí, tenemos cosas fin de semana, pues vamos a hacer como siempre unos minutos de Katsugen, Gyoki, respiración y ya nos despedimos antes, ¿no? Y después cada uno ya va marchando, ¿no? Pues empezamos. Gracias a todos. Gracias a todos. Igualmente, gracias. 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 Inspiramos juntas, juntos.
Inspiramos.